Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hay un enemigo que siempre está presente, está latente, no es bienvenido a ningún hogar, a ninguna persona. Ese último enemigo también será destruido, y Pablo lo expresa de una manera extraordinaria en su carta. Tesalonicenses también lo habla, porque habían algunas confusiones, especialmente cuando tú ves que las personas empiezan a desaparecer y dices, ¿y qué está quedando ahora? A ver, explícame eso de que cuando las personas empiezan a desaparecer. O se mueren, digamos, de otra manera. Ya. Se mueren, ¿no es cierto? Correcto. Y especialmente yo creo que ellos vieron que los discípulos todos estaban muriendo y la promesa de su venida, había alguna confusión, y Pablo entonces va... Porque este tipo de confusión también trae problemas, porque el enemigo trata de colocarnos engaños en nuestra mente en relación a esta situación de la muerte. Sí, la verdad es que la confusión estaba más bien en la resurrección más que en la muerte. La muerte ya lo tenían claro, pero el problema era la resurrección. Ahora aquí Pablo está explicando en 1 Corintios capítulo 15, versos 12 en adelante, lo que sucede con la resurrección. Entonces dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y esa es una gran verdad. Si Cristo no resucitó, aquellos que murieron ya no tienen resurrección. Nosotros resucitamos gracias a la muerte de Cristo, gracias a que Cristo venció la muerte precisamente, porque la muerte, recordemos que es la paga del pecado, y Cristo venció el pecado. Entonces, como la muerte es paga del pecado, entonces ya no tenemos que preocuparnos, porque Cristo venció la muerte, venció el pecado. Me vienen a la mente las predicaciones de Pedro y las primeras predicaciones. Tú recuerdas que hubo un intento muy fuerte para engañar a la gente diciendo que Cristo realmente no había resucitado, y por otro lado que se habían robado el cuerpo, por eso estaba... O sea, eso era muy fuerte, porque estaba la autoridad tras de eso. Pero los discípulos, cuando comenzaron a predicar, hablaron de la resurrección de Cristo, que había pruebas indubitables. ¿Te acuerdas tú que decíamos? O sea, no hay confusión en eso, realmente resucitó Cristo. ¿Te acuerdas cuando conversamos acerca de los personajes que iban a Emaús? Cómo se encontraron con un Cristo resucitado que les habló. O sea, es fuerte lo que está diciendo. Y Pablo asienta su argumento justamente en este sentido. Si Cristo no resucitó, como algunos de vosotros están diciendo, entonces van en todo lo que hemos dicho. O sea, se desmorona toda esta maravillosa fe, este nuevo conjunto de verdades que están apareciendo, que siempre han estado presentes. Porque eso realmente le da la fuerza al cristiano para seguir adelante. Porque incluso si el cristiano que confía en Dios, como Pablo, como los grandes hombres de la antigüedad confiaron y murieron, pero murieron con la esperanza de la resurrección. Ahora fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versos 52 y 53. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y es fuerte también porque cuando Pablo habla acerca del Adán pasado, dice, como en Adán todos mueren, claro, sufrimos las consecuencias del pecado de Adán, pero él dice, hablando acerca de esta situación, que el Adán ese nos trajo la muerte, pero en Cristo todos serán vivificados. O sea, mira qué linda expresión acerca de lo que es creer en Cristo, estar bajo su amparo, su dirección, tenerlo presente siempre en nuestras vidas. Él nos va a dar
lo que Él quiere darnos en realidad, la vida y la vida eterna. Por eso Pablo, su argumento es muy fuerte. Tú leías allí, hay otros textos de la Biblia que dice, pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea, estamos en un engaño terrible. Pero mira, él hace un argumento incluso un poquito más detallado de esta situación. Porque el argumento que se da, ¿no es cierto? Bueno, el que muere no va a ver a Cristo venir. O si estás vivo lo vas a ver. Entonces Pablo dice, mira, pero cada uno en su debido tiempo. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Te fijas? Esta de las primicias se cumplió cuando Cristo resucitó efectivamente. Así es. Y hay algunos que aparecieron, dice, muchos, y fueron testigos que Cristo realmente había resucitado, y ellos estaban confirmando eso. Siempre pensaba en esta escena, cómo alguien habrá pensado cuando se encontró con alguien que había fallecido y ahora estaba resucitado. Fue fuerte la forma de expresarse. Pero el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio sobre toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Estas son las expresiones que está hablando de que efectivamente se traspasó en algún momento la autoridad que tenía el ser humano, se la entregaron al enemigo, y ahora Cristo la recuperó, ahora realmente le pertenece nuevamente al Señor. Y nosotros, si estamos bajo su alero, somos parte de ese maravilloso encuentro con el Señor. Qué linda expresión, ¿no es cierto? Porque el último enemigo, que es la muerte, será también vencido. Y esto nos debe dar esperanza, nos debe dar aliento para seguir en un mundo tan convulsionado, tan lleno de obstáculos, de incertidumbre, de pesar, de angustia. Pero Dios nos da la esperanza de la resurrección. Debemos recordar que aunque Adán fue hecho al principio para vivir para siempre, recordemos que Adán fue creado con una inmortalidad condicional. El Señor le dijo que si ellos comían del fruto, iban a morir. Entonces quiere decir que tenían una inmortalidad condicional. Ahora, debemos recordar que la raza humana pronto se deterioró al punto de vivir solo un tiempo relativamente corto. Pensemos en la edad que tenían los antediluvianos, cómo vivían 700, 800, 900 años, y luego empezaron, después del diluvio, bajaron, pero drásticamente, 100, 120 años, y nada más que eso. Si hemos de heredar la vida eterna, seremos hechos para durar para siempre, y eso es lo que recibiremos precisamente, eso es lo que nos entrega el Señor. Esta vida eterna nos prepara. Recordemos que leímos el texto donde decía que este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Entonces sufriremos una transformación en nuestro organismo, y eso, como digo, y lo repito, nos permitirá vivir para siempre, eternamente. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Lea 1 Corintios capítulo 15, versos 23 al 26. Aunque estamos inmersos ahora en el gran conflicto, y aunque la muerte, el mal y las fuerzas impías parecen dominar al mundo, ¿qué nos dicen estos versículos sobre el final del gran conflicto? ¿Cómo podemos aprender a mirar más allá de lo que vemos y captar lo que estas promesas significan para cada uno de nosotros personalmente? Piénselo, que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.